Cambio climático es definido como un cambio estable y durable en la distribución de los patrones de clima en periodos de tiempo que van desde décadas hasta millones de años. Pudiera ser un cambio en las condiciones climáticas promedio o la distribución de eventos en torno a ese promedio. El cambio climático puede estar limitado a una región específica, como puede abarcar toda la superficie terrestre. El término a veces se refiere específicamente al cambio climático causado por la actividad humana, a diferencia de aquellos causados por procesos naturales de la Tierra y el sistema solar. En ese sentido, especialmente en el contexto de la política ambiental, el término cambio climático ha llegado a ser sinónimo de calentamiento global antropogénico, o sea, un aumento de las temperaturas por acción de los humanos. Ya. Es importante mencionar que la energía recibida por la Tierra desde el Sol debe estar en balance con la radiación emitida desde la superficie terrestre, o sea, debe ser un equilibrio energético. Cualquier factor que genere un cambio sostenido entre la cantidad de energía que entra al sistema y la cantidad de energía que sale del sistema puede generar un cambio climático. Las causas están divididas entre dos: causas naturales. Aquellas son las que tienen que ver con cambios en la energía recibida desde el Sol, la actividad volcánica, el movimiento de los continentes, las corrientes oceánicas. Todo eso influye y todo eso hace que cualquier anomalía en un punto específico del planeta genere repercusiones a nivel global. A veces lo apreciamos de forma inmediata y otras veces pasa un tiempo hasta que nos damos cuenta de ello. El siguiente tipo de causas que genera el cambio climático son las causas antrópicas. Estas son en las que interviene el factor humano, las que podemos evitar. Por ejemplo, la tala de bosques, como se puede ver en esta imagen, y la quema de combustibles fósiles. Estas podrían parar algún día, pero por desgracia los gobiernos no están por la labor de vetar una serie de prácticas que nos perjudican a todos por igual. La consecuencia más importante del cambio climático es el aumento de la temperatura media de la Tierra, la cual está directamente vinculada con la emisión de gases que contribuyen al efecto invernadero. La tendencia al calentamiento terrestre ha sido el doble en los últimos 50 años que en los 100 anteriores, y de seguir así, se prevé que la temperatura media de la Tierra puede llegar a aumentar hasta 4 grados en el año 2050. Algunas de las consecuencias que implicaría esta subida de temperatura pueden ser problemas de salud de ancianos y niños, ya que son los más vulnerables en los días de calor, o la facilidad de reproducción de algunos insectos que provocarán enfermedades a las plantas y afectarán los cultivos. Las altas temperaturas generarán también un aumento de deshidratación y por tanto de la demanda de agua potable, pero a su vez la capacidad de los embalses se verá mermada, causando un desabastecimiento. Otra consecuencia es el aumento del nivel del mar y de su temperatura. El incremento de la temperatura global terrestre provocará la fusión del hielo glaciar, lo que generará el aumento de la cantidad de agua en mares y océanos. Según los científicos, se espera que el nivel del mar pueda aumentar unos 20 metros de aquí al año 2100, lo que supone un peligro para todas aquellas ciudades que se encuentran situadas en la costa o terrenos por debajo del mar. Lugares como los Países Bajos, Calcuta, Bangladesh, Beijing, Shanghái o el sur de Florida y la bahía de San Francisco en Estados Unidos, entre otros, se verán seriamente amenazados. Según un informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, uno de los primeros ejemplos de las consecuencias podría producirse en el mar del Caribe, donde se prevé que el nivel del mar aumentará unos 40 centímetros para el año 2060, lo que provocaría una invasión de las aguas subterráneas utilizadas para el abastecimiento por parte del agua salada del mar, ocasionando graves trastornos en el consumo del agua dulce. No solo el nivel del mar aumentará, sino también su temperatura, contribuyendo a la acidificación de los mismos y poniendo en grave peligro a numerosas especies vegetales y animales. Además, podemos ver un aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. Este incremento de temperatura del agua de los océanos conlleva un ascenso del nivel de evaporación del agua y del índice de nubosidad, lo que provoca el aumento de la frecuencia e intensidad de las tormentas, tornados y huracanes. Tradicionalmente, esto solo pasaba en el Caribe, pero la tropicalización de los mares provoca que estos fenómenos se den hoy por hoy en casi cualquier lugar del planeta. Fuertes olas de calor, inundaciones o sequías son algunos de los fenómenos cada vez más habituales en nuestro planeta.
cuya velocidad y frecuencia se estima que se ha duplicado en los últimos 30 años. Otra consecuencia es el peligro de extinción de numerosas especies vegetales y animales. Estos cambios desastrosos e irreversibles en los ecosistemas comprometen la integridad de numerosas especies vegetales y animales y constituyen una seria amenaza para su conservación. El oso polar mismamente puede ser el primer afectado, ya que actualmente se puede ver cómo su población disminuye a medida que aumenta su dificultad para aclimatarse a la pérdida de su hábitat en las regiones del Ártico. Otro de los ejemplos puede ser la población de corales, gravemente afectada por el incremento de la temperatura del mar. Según los expertos, entre un 20 y un 30% de las especies animales y vegetales podrían verse en peligro de extinción por un incremento de entre 1,5 y 2,5 grados Celsius en la temperatura media global de la Tierra. Otra de las principales consecuencias del cambio climático es el cambio que se produce en los ecosistemas, aumento de la desertificación, extensión de la región tropical hacia latitudes más altas o desplazamiento de las regiones boscosas hacia regiones que hoy forman parte de la tundra y la taiga. Por no mencionar los profundos cambios que sufrirán los ecosistemas costeros, probablemente los más afectados debido al aumento del nivel del mar, provocados por la inundación de sus costas. La última consecuencia es la sequía. Esta es la disminución del nivel de agua dulce en los ríos y lagos debido a la evaporación causada por el incremento de la temperatura. La sequía contribuirá a la desertificación de los suelos, perdiendo estos gran parte de sus nutrientes y empobreciendo su composición, generando por tanto un grave problema para el cultivo. Durante los últimos 20 años, los países que ocupan los primeros lugares como afectados por el cambio climático se ubican en el continente de África, como Mozambique, Malawi y Ghana. Así lo concluye un buen informe del Índice de Riesgo Climático Global en el 2017. Es importante mencionar que África no es el único continente afectado, sino también América del Sur, teniendo a Chile, Bahamas y Perú. De acuerdo al autor del informe ya mencionado, las inundaciones son la mayor amenaza de estos países y se ha concluido que estos se ven más afectados debido a que no cuentan con las condiciones adecuadas para solventar los fenómenos meteorológicos que se han presentado. De acuerdo a la Convención Marco de las Naciones Unidas al Cambio Climático, el Perú presenta 7 de las 9 características necesarias para calificar a un país como particularmente vulnerable al cambio climático. Es por ello que somos considerados el tercer país más vulnerable al cambio climático, luego de Bangladesh y Honduras. Este es un tema crucial en el Perú, debido a que somos un país megadiverso con ecosistemas de importancia local y mundial. Por un lado, se afectan nuestros ecosistemas naturales que brindan bienes y servicios ambientales, como la regulación hídrica o variedades genéticas de plantas y animales, pero también las actividades económicas y la vida de la población, indica Elsa Galarza Contreras, directora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Por su parte, Pedro Ferradas Manochi, gerente del Programa de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático de Soluciones Prácticas, sostiene que el cambio climático impacta también en el PBI. De acuerdo a estudios sobre esta amenaza, en el 2030, con un escenario de cambio climático, se alcanzaría un nivel del PBI menor entre un 5,7% y 6,8% que el que se lograría él. Si representa un asunto crucial para el futuro del país, entre otras razones, por la inseguridad alimentaria que generan las poblaciones que dependen mucho del clima para sus actividades agropecuarias, también por los conflictos que se ven generando en torno a la disponibilidad y uso de recursos naturales que el cambio climático ha tenido a disminuir, resalta. Algunas posibles soluciones para evitar el cambio climático serían evitar el uso de combustibles fósiles para disminuir la emisión de CO2, adaptar las infraestructuras para no malgastar energía, e intentar evitar el uso de carros o coches y ir a todas partes a pie o en bicicleta. En conclusión, el cambio climático es un gran problema que cada día va creciendo más. Por eso tenemos que hacer todo lo posible para detenerlo o al menos ralentizarlo. Tenemos que aprovechar que tenemos control sobre al menos una de las causas,
De nosotros depende salvar al mundo que conocemos. Para finalizar, el cambio climático es un problema que se está dando y la humanidad lo está impulsando. Si todos nosotros no frenamos la contaminación y no hacemos nada pronto, ya no va a haber tiempo para desacelerar el cambio climático, el cual es importante mencionar que también es causado por el calentamiento global. Todo está en nuestras manos, y si no tomamos acción, no solo la humanidad se verá afectada, sino también los animales y las plantas, las cuales ya están siendo afectados. Este es un problema muy grande. Debemos de comenzar a utilizar nuestros recursos de manera racional para satisfacernos sin mermar las posibilidades de que generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. Y debemos parar toda contaminación que pueda ayudar al calentamiento